Darryl Barrera Jr. era un adolescente de San Antonio, Texas. Vivía a solo unas cuadras de Kaitlyn Hernández. Según los registros judiciales, su hogar era inestable. Un psicólogo declaró que su padre era severo y su madre había estado en prisión. Darryl había intentado quitarse la vida, más de una vez. También había comenzado a hacerle daño a los animales. Con una herramienta de caza, quitó la vida a mapaches y a perros. Tenía una adicción al contenido para adultos. Para marzo de 2024, apenas tenía 15 años. Y ya estaban ahí las señales. El caos en casa. La crueldad. La caída silenciosa. Era solo cuestión de tiempo. La noche del 12 de marzo de 2024, Kaitlyn Hernández, una estudiante de último año de la Roosevelt High School, salió a caminar. Nunca regresó. Había sido vista con Barrera, su vecino. Más tarde esa misma noche, encontraron su cuerpo en una zanja pluvial bajo un puente cercano en Del Oak Drive. Los investigadores notaron señales de presión en el cuello hasta que dejó de respirar. También vieron heridas en la cabeza por un fuerte golpe. Parecía que alguien la había arrastrado hasta la zanja. Al principio, la policía arrestó a Barrera, pero no pudieron identificarlo con certeza. Semanas después, las pruebas de ADN encontradas en la esquina lo vincularon directamente con el crimen. El tribunal intentó entender los motivos detrás de sus actos. Los testimonios hablaron de un entorno familiar duro, problemas de salud mental y una ira profunda. Ya había aceptado un acuerdo sin oponerse por los actos contra los animales. Mostraba inestabilidad emocional. No estaba claro si actuó por impulso o si fue algo planeado. No hubo una razón clara y directa. Desde el punto de vista psicológico, era un joven sobrepasado por el trauma. En noviembre de 2024, aunque aún era menor de edad, se realizó una audiencia para decidir si sería juzgado como adulto. El juez William Shaw, del Tribunal Juvenil 436, decidió que sí. Aceptó un acuerdo por un cargo reducido relacionado con la muerte de Kaitlyn. No admitió culpabilidad, pero renunció a su derecho a un juicio con jurado. El 13 de junio de 2025, el juez Shaw lo sentenció a 35 años de prisión. Podrá pedir la libertad anticipada tras cumplir parte de la condena. Durante la audiencia, la familia de Kaitlyn habló. No creen que él hubiera asumido verdaderamente la responsabilidad. Aún así, agradecieron que pasaría años tras las rejas. Su madre dijo que el dolor nunca se va. Fue un momento que mostró que el sufrimiento no se ha ido. Solo aprendió a vivir en silencio. Las señales de advertencia estaban allí, pero nadie actuó, hasta que fue demasiado tarde. Ethan Robert Crumbley nació en 2006 en Atlantic Beach, Florida. Más tarde creció en Michigan. Sus padres eran Jennifer, Jen y James Crumbley. Ambos tenían antecedentes menores con la ley. Se mudaron con la familia a Oxford, Michigan. Al principio, Ethan no tenía historial de problemas en la escuela, pero a comienzos de 2021, empezó a enviar mensajes inquietantes sobre demonios y fantasmas. También hizo daño a animales. Fabricó artefactos incendiarios improvisados. Incluso guardó la cabeza de un pajarito en un frasco. A pesar de estas señales de alerta, sus padres no buscaron ayuda psicológica ni terapia. A finales de noviembre de 2021, James compró una pistola Nine M6 Sauer como regalo para Ethan. El 27 de noviembre fueron juntos a un campo de tiro. Ethan disparó el arma varias veces. Jennifer publicó una foto de ese día donde se los veía en el campo de tiro. 2 días después, el 29 de noviembre, una profesora encontró un dibujo de una pistola y una bala. Cerca había frases escritas como: "Los pensamientos no se detienen. Ayúdame", y rojo por todas partes. El personal escolar llamó a sus padres, pero no tomaron ninguna medida. Al día siguiente, encontraron a Ethan buscando municiones en internet. Volvieron a llamar a Jennifer. Ella respondió por mensaje: Ya, no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a no dejarte atrapar. No se organizó ningún tipo de apoyo psicológico. El 30 de noviembre de 2021, alrededor de las 12:51 p.m., Ethan, de 15 años, llevó su pistola cargada y 50 balas a la escuela secundaria de Oxford. Entró al baño de varones y disparó allí. Luego salió al pasillo y usó el arma contra sus compañeros. 4 estudiantes perdieron la vida. Otros 7, incluido un profesor, resultaron heridos. Las investigaciones confirmaron que sus actos fueron planeados. Su diario mostraba una profunda rabia y una necesidad de atención. Videos grabados la noche anterior revelaban su intención de hacer daño y su deseo de causar caos. Después del ataque, Ethan se entregó sin resistencia.
Fue acusado como adulto con 24 cargos. Entre ellos, 4 por causar la muerte, varios por provocar daño masivo, 7 por intento de homicidio y 12 por posesión ilegal de un arma de fuego. Sus padres, James y Jennifer, enfrentaron 4 cargos cada uno por su responsabilidad. No aseguraron el arma ni atendieron las señales de alerta. Estas acusaciones contra los padres, en un caso de violencia escolar, fueron inéditas en Estados Unidos. En enero de 2022, Ethan se declaró no culpable por razones de salud mental, pero en octubre del mismo año retiró esa defensa. Luego admitió su culpa en todos los cargos. El juez destacó la planificación detallada del ataque. Las pruebas demostraron que disparó a través de puertas bloqueadas y apuntó a zonas vulnerables. Todo indicaba una intención clara y premeditada. Una de las preguntas clave fue si su edad y salud mental debían influir en su responsabilidad. En septiembre de 2023, el juez dictaminó que, a pesar de esos factores, Ethan podía recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El tribunal concluyó que el peligro que representaba era mayor que cualquier circunstancia atenuante. El 8 de diciembre de 2023, Ethan fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación, más 24 años adicionales. En la corte, le dijo al juez: «Soy una persona realmente mala. He hecho cosas terribles que nadie debería hacer jamás. Cualquier sentencia que las víctimas pidan, le pido que la imponga». A comienzos de 2024, James y Jennifer fueron declarados responsables por su parte. Juicios separados mostraron que ignoraron el deterioro emocional de Ethan y le dieron acceso al arma. En abril de 2024, ambos fueron condenados a entre 10 y 15 años de prisión. Jennifer pidió perdón, diciendo que no entendía cuán grave se había vuelto la situación. James dijo que desconocía el estado mental de su hijo y aceptó la condena como justa. A continuación, otro joven de 15 años, una sola decisión, y destruyó 3 familias. Alex Santiago Perdomo nació en 2006. Creció en Des Moines, Iowa, en un vecindario de mayoría hispana. Los informes ofrecen pocos detalles sobre su familia. Era un adolescente atrapado en la creciente tensión que rodeaba a la East High School de Des Moines. A los 15 años, asistía a esa misma escuela como muchos de sus compañeros. Amigos y conocidos lo describían como alguien callado, reservado. Aún así, terminó involucrado con un grupo que luego acaparó los titulares por las peores razones. El 7 de marzo de 2022, justo antes de que terminaran las clases, varios vehículos se detuvieron cerca de la East High School. Alex iba en una de esas camionetas. En el asiento trasero había una pistola Glock 9mm. 8 disparos se escucharon en dirección a un grupo de estudiantes. Entre ellos estaban José López, su hermana, una amiga de él y otros 2 jóvenes. Los investigadores relacionaron 8 casquillos con el arma vinculada a Alex. José López tenía 15 años y no sobrevivió. 2 chicas, Kemery Ortega y Jessica López Torres, resultaron gravemente heridas. En total, se dispararon más de 35 balas desde varios vehículos. La policía indicó que se trató de un ataque relacionado con disputas entre grupos rivales locales. Lo describieron como un tiroteo en movimiento para saldar cuentas. En cuestión de horas, 6 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron arrestados. Con el tiempo, 10 adolescentes enfrentaron cargos. Algunos casos fueron trasladados a tribunales de adultos, otros se mantuvieron en la corte juvenil. Alex fue acusado de causar la muerte de una persona y de herir a otras. Decidió aceptar un acuerdo en lugar de ir a juicio. En noviembre de 2023, admitió su responsabilidad por causar la muerte, lo cual evitó un proceso con jurado. Por su edad, fue sentenciado a un internamiento prolongado con posibilidad de revisión en el futuro. La fiscalía indicó que permanecería en una institución enfocada en jóvenes hasta los 18 años, en el State Training School de Eldora. El 4 de noviembre de 2024, Alex Santiago Perdomo fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tenía 17 años en ese momento, pero la sentencia se basó en lo ocurrido cuando tenía 15. Otro adolescente implicado ya había recibido una sentencia similar. Durante la audiencia, un capellán del centro dijo que Alex había mostrado arrepentimiento y cambios en su conducta. El juez también ordenó pagar $150,000 a la familia de José López. El resultado reflejó su admisión de haber causado una muerte intencionalmente. La condena es larga, pero se permite una revisión futura. La restitución económica quedó fijada en $150,000. La siguiente historia comienza con una obsesión por películas de terror.
y termina convirtiéndose en una de verdad. Tori Michael Adamczyk nació en 1990, en Pocatello, Idaho. Creció en un suburbio junto a sus padres, Shannon y Sean Adamczyk, y sus hermanos. Su madre trabajaba en el periódico local. Quienes conocían a la familia decían que parecían una familia común y corriente. Nadie imaginaba el oscuro camino que vendría. A Tori le gustaba hackear películas y ver películas de terror. Ese interés se transformó en una obsesión peligrosa. El 22 de septiembre de 2006, Cassie Jo Stoddard, de 16 años, estaba cuidando la casa de sus tíos en Tyhee, Idaho. Invitó a su novio, Matt Beckham, a acompañarla. Más tarde, un amigo, Joey Davis, pasó a visitarla. Luego llegaron dos compañeros de clase, Brian Draper y Tori Adamczyk. Dijeron que iban a ir al cine. En realidad, estaban explorando la casa vacía. Esa noche, Adamczyk y Draper regresaron a escondidas con máscaras y ropa oscura. Cortaron la electricidad y llevaban herramientas de casa. Su objetivo era sentir poder y llamar la atención. Más tarde, los investigadores descubrieron que Adamczyk y Draper habían hecho una lista de víctimas. Cassie estaba primero porque sabían que estaría sola. Cuando Matt se fue, alrededor de las 11:30 p.m., los dos volvieron a cortar la electricidad. Subieron en silencio y atacaron a Cassie con objetos punzantes. Recibió al menos 29 heridas. Luchó por su vida, pero no logró sobrevivir. La policía comenzó revisando huellas en la caja de fusibles. El compañero de la madre de Cassie fue investigado, pero fue descartado. Entonces Matt mencionó que Adamczyk y Draper habían estado en la casa esa noche. Al principio, ambos negaron todo, pero Draper se quebró y confesó. Dijo que lo que comenzó como una broma se volvió violento cuando Adamczyk comenzó a atacar a Cassie. Guiaron a los oficiales hasta Black Rock Canyon, donde habían escondido las máscaras, la ropa, las herramientas y una cinta de video danada. Los forenses lograron recuperar parte del contenido. El video mostraba escenas al estilo película de terror, incluyendo su planificación y celebración. En una parte grabada decían: "Acabamos de quitarle la vida a Cassie. Esto no es una broma". En otra, se llamaban a sí mismos enfermos de la cabeza. También dijeron: "Queremos ser como Scream". Estas grabaciones fueron piezas clave del caso. ¿Qué motivó a Adamczyk? Él y Draper se sentían aislados. Les gustaban los estímulos sádicos y ansiaban notoriedad. Admiraban personajes de Scream y autores de tiroteos escolares. Querían superarlos. Draper luego confesó: "Me sentía como un don nadie. Sería alguien si hacía algo grande y terrible". Esa confesión reveló la raíz de sus motivos. Adamczyk fue arrestado el 27 de septiembre de 2006. Fue acusado de asesinato en primer grado y de planear el crimen. Su juicio comenzó el 31 de mayo de 2007. Las grabaciones y las pruebas haladas en el canon fueron clave. La defensa afirmó que querían hacer una película de terror y que todo se salió de control. El jurado no les creyó. El 8 de junio de 2007, el jurado lo declaró culpable de ambos cargos. La sentencia se dictó el 21 de agosto de ese año. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad, más años adicionales por el cargo de conspiración. Apeló, alegando mala defensa legal y que su sentencia violaba derechos de menores. Pero en diciembre de 2017, la Corte Suprema de Idaho confirmó su condena. Los intentos de reducirla fracasaron. Hasta 2025, sigue recluido en el Idaho State Correctional Institution, en Kuna, Idaho. Tanto Adamczyk como Draper cumplen condenas de por vida sin posibilidad de liberación. Draper ha expresado profundo remordimiento. Dijo: "Lo lamento todos los días de mi vida. Pierdes toda tu vida. Daría la mía si pudiera cambiar lo que hice". La próxima historia comienza con un adolescente que vivía en una tienda de campana. Lo que la policía encontró dentro lo cambió todo. Daniel Ryan Gore nació en 2005 en Oregon. Para el año 2022, vivía solo, sin padres ni supervisión. Dormía en una tienda de campana en Beaverton, como parte de un campamento local cerca del Parque Westside Línea. No hay registro en los documentos judiciales de un hogar estable o de apoyo familiar. Los informes lo describen como un adolescente que vivía en la calle, sin cuidados ni supervisión. Esta falta de atención pudo haber permitido que comportamientos preocupantes pasaran desapercibidos, hasta que fue demasiado tarde. El domingo 8 de mayo de 2022, Milana Lee, de 13 años, salió de su casa en Beaverton por la tarde. Nunca regresó. Al día siguiente, su madre, quien trabajaba turnos de noche, descubrió que Milana estaba desaparecida. Llamó a la escuela, a amigos,
pero nadie la había visto. La mañana del 10 de mayo, una amiga de Milana y la madre de esa amiga siguieron una corazonada. Fueron a una zona boscosa cercana que Milana solía visitar. Allí encontraron sus zapatos y algo de ropa. La policía inició una búsqueda. El cuerpo de Milana fue jalado bajo una manta, parcialmente sumergido en un arroyo en el parque West Side Linear. La lona y la manta coincidían con materiales encontrados en la tienda de campana de Gore. Los investigadores se enfocaron en identificar al responsable. Cámaras de seguridad mostraban a Gore con Milana cerca de las 7:45 p.m. del 8 de mayo. Datos de sus teléfonos los ubicaban en el bosque esa misma noche. Más tarde, el celular de él regresaba al campamento. 2 días después, los oficiales fueron a interrogarlo en una biblioteca. Daniel salió corriendo por una salida de emergencia. Esa reacción confirmó las sospechas. Fue detenido poco después, escondido en el balcón de un edificio cercano. Dentro de su tienda jalaron un diario con dibujos perturbadores y referencias a escenas violentas. En una parte escribió: "Me siento como Dexter", en alusión a una serie sobre un hombre que termina con la vida de otros. También encontraron imágenes no consensuadas y un historial de navegación vinculado a contenido inquietante. Todo indicaba que se estaba preparando para hacer daño. La evidencia física lo vinculó al crimen. Fragmentos de su lona coincidían con los usados en la escena. Su ADN y datos del celular lo ubicaban allí. Su historial web indicaba una intención planificada. Aunque tenía solo 16 años, un juez decidió trasladar su caso a un tribunal de adultos. El juez concluyó que entendía plenamente sus acciones. El juicio se llevó a cabo en noviembre de 2024 y duró 2 semanas. La fiscalía presentó datos de celulares, grabaciones, pruebas forenses, el diario y redes sociales. Afirmaron que atrayó a Milana al bosque con la intención de hacerle daño. Eligió a una niña vulnerable que confiaba en él y ejecutó su plan. El 22 de noviembre de 2024, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos: homicidio en primer grado, acto no consensuado en primer grado y daño físico grave en primer grado. El 2 de diciembre, el juez le impuso cadena perpetua. Algunos informes indican que podrá pedir libertad condicional después de 15 años. Otros dicen que no será antes de 30. Además, se le ordenó pagar más de $55,000 a la familia de Milana. Tras la sentencia, comenzó su reclusión en la McLaren Youth Correctional Facility, una institución juvenil de Oregón. Jacob creció en un hogar que desde afuera parecía normal. Por dentro, todo era lo contrario. Su madre era Pamela Jordan, y su padrastro, Kermode Jordan, vivían en Woodland Park, Colorado. Jacob y su hermano mayor sufrieron años de abuso físico, verbal e incluso peor. Registros judiciales y testimonios posteriores mencionaron las llamadas sesiones en el baño, donde los niños eran atados y tocados de forma inapropiada. Jacob también contó que fue obligado a tener contacto oral con su madre hasta los 12 años. Para entonces, ya había pensado en hacerle daño para detener el abuso. En la madrugada del 17 de diciembre de 1992, Jacob ejecutó un plan. Involucró a Gabriel Adams, de 18 años. Juntos entraron al dormitorio donde dormían Pamela y Kermode. Usaron un arma de fuego y un objeto punzante. También rociaron spray contra osos en sus rostros. Ambos padres fallecieron por sus heridas. Jacob tenía 15 años. La comunidad de Woodland Park quedó en shock. Jacob dijo que no lo hizo simplemente por odio. Declaró que no veía otra salida. Sufría constantemente. Dijo que sentía que tenía solo 2 opciones: hacerles daño o hacerse daño él mismo. Cuando apuntó el arma a su madre, él la preguntó por qué. Él respondió: "Porque fuiste cruel. No fue algo impulsivo". Afirmó que lo había pensado durante años. En 1994, Jacob fue juzgado por 2 cargos de asesinato en primer grado. Su abogado no le permitió declarar, temiendo que su actitud calmada no convenciera al jurado. Fue declarado culpable. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Años después, su equipo legal pidió un nuevo juicio. Argumentaron que debió poder defenderse con su propia voz. En 2017, un juez les dio la razón. El veredicto fue anulado. En lugar de enfrentar otro juicio completo, Jacob aceptó un acuerdo en noviembre de 2018. Se declaró culpable de homicidio en segundo grado. En enero de 2019, su nueva sentencia fue de 60 años, incluyendo los 26 que ya había cumplido. Con eso, pudo solicitar libertad bajo ciertas condiciones. Durante la nueva audiencia, Jacob habló con una sinceridad rara en él. Dijo que ser adulto es decir la verdad. Recordó las palabras crueles que escuchó de niño.
Eres un niño asqueroso y podrido. Esas palabras dicho nunca se le fueron. Su esposa Denise viajó desde Irlanda del Norte para apoyarlo. Lo conocía desde hacía años y pidió al juez un acto de compasión. En esa audiencia, un experto en salud mental habló del comportamiento cruel de su madre, respaldando las afirmaciones de Jacob. Aún así, la fiscalía insistió en que fue un crimen planeado y brutal. Pedían que se mantuviera la sentencia completa. Según el acuerdo, su sentencia final fue de 60 años, contados desde el día de su arresto. Fue liberado de una prisión estatal de Colorado en algún momento del año 2021. Nathan Ibáñez nació a finales de 1981. Su familia se mudaba constantemente. Para cuando era adolescente, ya habían vivido en más de 30 direcciones diferentes. Lo hacían, según dijeron, para intentar dejar atrás un hogar inestable. Su madre, Julia Ibáñez, tenía unos 27 años cuando lo tuvo. Su padre estuvo ausente casi toda su vida. Nathan contó después que su infancia estuvo marcada por el abandono emocional, el alcoholismo y peleas frecuentes. En su diario personal escribió que las cicatrices invisibles de ese tiempo lo hacían sentirse frágil. Ya en la adolescencia, Nathan comenzó a aislarse. A veces se mostraba enfadado. Sus cambios de humor eran constantes. Asistía a la escuela secundaria en Highlands Ranch, una zona acomodada en las afueras de Denver. Allí entabló una amistad muy cercana con Eric Jensen. Ambos tocaban en una banda local de metal llamada Trouble Bound. El 5 de junio de 1998, Nathan tenía 15 años. Ese día, atacó brutalmente a su madre, Julie, dentro de su casa. Las heridas fueron repentinas y extremadamente graves. Los detalles exactos no se han hecho públicos, pero está claro que el acto fue de gran violencia. Eric Jensen, de 17 años, luego durante o poco después del hecho, ayudó a encubrir lo ocurrido. Negó haber participado directamente en el ataque, pero su implicación fue clave en cómo avanzó el caso. Los documentos judiciales no ofrecen un motivo claro. El mismo Nathan dijo, simplemente pareció que no había una razón. Muchos creen que su infancia difícil fue un factor importante. Algunos se preguntaron si había sufrido una ruptura con la realidad o si actuó desde una profunda desesperación. La falta de explicación dejó a todos inquietos. Nathan fue detenido al día siguiente. Aún era menor de edad, pero las autoridades decidieron juzgarlo como adulto. La gravedad del acto y la atención de los medios influyeron en esa decisión. Ocurrió solo unos días después de una tragedia escolar de alto perfil en otro lugar del país, lo que endureció las opiniones públicas. Su proceso legal comenzó en octubre de 1998 en Castle Rock. Duró apenas 2 días. La defensa no presentó testigos. En esa época, la sociedad en Colorado adoptó una postura de tolerancia cero frente a los adolescentes acusados de crímenes graves. Los medios enfatizaban los casos en los que jóvenes de suburbios cometían actos violentos. Durante los alegatos finales, la fiscalía describió a Nathan como una semilla podrida. Nathan luego diría que sintió que lo vieron simplemente como un joven malvado. El jurado lo declaró culpable del acto fatal contra su madre. 2 días después, con solo 16 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Ese resultado se dio durante un periodo de políticas extremadamente estrictas. En 1998, Colorado aumentó las condenas de por vida para jóvenes. Años después, los índices de crímenes juveniles bajaron, pero las leyes ya eran inflexibles. Con el paso del tiempo, las reglas sobre jóvenes condenados comenzaron a cambiar. En 2019, el gobernador Jared Polis modificó la sentencia de Nathan. Desde entonces, puede solicitar la libertad condicional después de cumplir 40 años. Eric Brendan Jensen creció en Highlands Ranch, Colorado. Su hogar era estable y de clase media alta. Sus padres, Kurt y Pat Jensen, lo describían como un joven brillante, amable y compasivo desde pequeño. Tenía una familia unida. Sus padres lo apoyaban en la escuela y en su vida diaria. Desde joven, Eric mostraba empatía. Se preocupaba por sus amigos, especialmente por aquellos que enfrentaban dificultades. Uno de ellos era Nathan Ibáñez. Nathan contó después que sufría problemas en casa. Una noche de junio de 1998, Eric tenía 17 años. Entró a la casa de Nathan. Nathan tenía 16 en ese momento. Estaba lleno de miedo y enojo. Creía que su madre era una amenaza. Le causó heridas mortales. Eric no intervino. Años después, dijo, estaba sentado a 1 metro de una persona que se estaba muriendo, y no la salvé. Pude haberlo hecho. Luego ayudó a Nathan y a otro amigo a limpiar la esquina. Movieron el cuerpo y borraron rastros de sangre.
Su defensa argumentó que él no causó directamente la muerte. La fiscalía aseguró que sabía del plan desde antes y que participó en la limpieza y en la preparación. A la mañana siguiente, Nathan fue encontrado junto al cuerpo de su madre en un parque. Fue arrestado. Eric y el otro amigo fueron detenidos poco después. Los fiscales ofrecieron inmunidad a uno de ellos a cambio de testificar contra Eric. Ese testigo afirmó que Eric ayudó a planear el hecho y que incluso golpeó a Julia Ibanez con unas tenazas de chimenea. El juicio de Eric comenzó en agosto de 1999. Sus abogados argumentaron que estaba bajo influencia de sustancias y confundido. El jurado no lo aceptó. Lo declararon culpable de un delito grave por planear, asistir y encubrir el crimen. En agosto, el juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad, más años adicionales por haber ayudado, tal como lo exigía la ley en Colorado en ese momento. En prisión, Eric buscó cambiar. Obtuvo su GED y un título técnico. Encontró fe. Se certificó como entrenador de CrossFit y ayudó a crear un programa de ejercicio para internos con adicciones. Siempre estuvo presente esa noche. En una audiencia de 2019 dijo con pesar: estaba sentado a 1 metro de una persona que se estaba muriendo. Pude haberlo detenido. Sus padres cuestionaron por qué la sentencia de Eric fue más dura que la de Nathan, quien fue el autor del acto. Mientras Nathan luego recibió una reducción, Eric parecía no tener esa oportunidad. No entendían cómo funcionaba la justicia en ese caso. En 2012, la Corte Suprema de E.U. faló en Miller v. Alabama que las sentencias automáticas de cadena perpetua sin libertad para menores eran inconstitucionales. Colorado cambió sus reglas. Los menores en esa situación podrían ser considerados para libertad tras 40 años. En mayo de 2019, un juez resentenció a Eric. Mantuvo su cadena perpetua, pero ahora podría solicitar revisión tras cumplir 40 años. Con el tiempo ya cumplido, podría aparecer ante la Junta de Revisión en aproximadamente 10 años. La ley de Colorado exige sentencias iguales para ambos adolescentes condenados por el mismo crimen. Esa rigidez generó debate público sobre cómo tratar a jóvenes en casos graves. En 2019, Eric ya llevaba 20 años en prisión. Mostraba un cambio real y liderazgo entre otros reclusos. En diciembre de 2019, tras revisar su caso, el gobernador redujo su condena y Eric fue liberado. Después de salir, dijo sentirse como si finalmente pudiera respirar. Se sentó en Union Station en Denver, un lugar que visitó con su padre cuando era niño. Se mostró agradecido, quería honrar a quienes lo apoyaron y comenzar de nuevo. Andrew Michael Medina tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos en Colorado Springs, a fines de la década de 1990. Creció en una familia suburbana común, de clase media. Sus padres participaban en actividades comunitarias. Andrew era descrito como un joven tranquilo. Asistía a escuelas locales. Le gustaban los deportes y los videojuegos. Sus amigos decían que era educado, aunque solía estar en silencio. Con el tiempo, comenzó a relacionarse con jóvenes problemáticos. No hay muchos registros digitales de la época, pero informes locales mencionan robos menores y bromas pesadas. No tenía antecedentes de salud mental graves, aunque sus amigos notaron que su personalidad cambió al entrar a la preparatoria. El 4 de marzo de 1999, intentó robar un vehículo de entrega frente a una heladería en Old Colorado City. Aún tenía 17 años. El conductor era Larry Dean Thompson, de 46 años. Thompson trató de escapar. En medio del forcejeo, Medina disparó una vez y acabó con la vida del conductor, cuyo perro fue detenido poco después, muy cerca del lugar. Fue acusado bajo una ley especial de Colorado. Esta ley permite cargos de asesinato en primer grado si alguien comete un acto delictivo grave que termina con la vida de otra persona, aunque no lo haya planeado. Es conocida como felony murder. Durante el juicio, la fiscalía presentó el video de seguridad de la tienda. En él se veía claramente cómo Medina se acercaba y confrontaba al conductor. Un empleado del local relató lo ocurrido. También declararon los primeros en llegar a la escena. Los expertos confirmaron que el disparo fue la causa directa de la muerte. La defensa argumentó su juventud. Dijeron que entró en pánico. No ofrecieron testigos que dijeran que Thompson lo había amenazado primero. Solo pidieron que el jurado considerara que quizás André no tenía intención de quitarle la vida a nadie. Pero el jurado lo declaró culpable bajo la ley. En ese momento, en Colorado, una condena como adulto por ese cargo implicaba cadena perpetua sin opción de salir. El 10 de junio de 1999, el juez pronunció la sentencia. André fue enviado a una prisión para adultos. Tenía solo 17 años.
En la audiencia final, habló con voz baja. Dijo que nunca quiso quitarle la vida a nadie, que solo quería escapar. Esas fueron sus únicas palabras públicas. Reflejan algo de arrepentimiento, pero también el peso de lo ocurrido. Hasta mediados de 2025, Andrew sigue cumpliendo su condena en el Colorado State Penitentiary. Evan Miller nació alrededor de 1988 o 1989. No hay registros exactos disponibles. Para julio de 2003, tenía 14 años. Su infancia fue muy difícil. Pasó por varios hogares temporales. Intentó quitarse la vida varias veces, la primera cuando tenía apenas 6 años. Su padrastro lo trataba con dureza. Su madre tenía problemas con el alcohol y el consumo de sustancias. Nunca tuvo un hogar estable. Una noche del final del verano, en la zona rural de Moulton, Alabama, Evan y su amigo Colby Smith, de 16 años, estaban en el tráiler de Evan con su vecino, Cole Cannon, de 52 años. Esa noche, Cannon les dio sustancias que alteran la conciencia. Pasaron la noche fumando y jugando a beber. Cannon se quedó dormido en el sofá. Más tarde, Evan y Colby volvieron al tráiler de Cannon con la intención de tomar su dinero. Evan le quitó la billetera y alrededor de $300. Cuando Cannon despertó e intentó alcanzar a Evan, Colby lo golpeó con un bate de béisbol. Evan también lo golpeó con los puños y luego volvió a usar el bate. Antes del golpe final, Evan cubrió la cabeza de Cannon con una sábana y habló como si tuviera poder divino. Dijo palabras que dejaban claro que planeaba acabar con su vida. Cannon quedó gravemente herido en el suelo. Los adolescentes se fueron a casa y luego regresaron más tarde. Intentaron limpiar las manchas de sangre. Después, incendiaron el tráiler con Cannon aún adentro. Cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. Cannon no sobrevivió ni al fuego ni a sus heridas. Informes psicológicos mostraron después que Evan había sufrido maltrato, abandono y trauma emocional durante toda su infancia. Su defensa argumentó que estos factores lo llevaron a actuar de manera impulsiva y sin pensar, como resultado de una vida de sufrimiento acumulado. Aún así, Evan fue acusado como adulto por la muerte ocurrida durante el incendio. Fue declarado responsable. El 20 de octubre de 2006, el juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad, como lo exigía la ley estatal en ese momento. Su amigo Colby Smith aceptó un acuerdo con la fiscalía y recibió una sentencia que sí le daba una posible salida en el futuro. Sus destinos tomaron rumbos muy distintos, pero el caso de Evan cambió la historia. En 2012, llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, bajo el nombre Miller v. Alabama. La Corte dictaminó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin opción a libertad para menores eran inconstitucionales. Dijo que se debía considerar la edad, la historia personal y la posibilidad de cambio en cada joven antes de sentenciar. En marzo de 2017, Evan tuvo una nueva audiencia de sentencia. Leyó una declaración pidiendo perdón a la familia de Cannon. Dijo que él era responsable de haberles arrebatado la felicidad. Los fiscales admitieron que su conducta en prisión había sido buena. Trabajaba en una unidad para internos de confianza y había aprendido a soldar. Sin embargo, en abril de 2021, el tribunal volvió a imponerle cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El juez concluyó que Evan no mostraba esperanza de cambio significativo. Evan ha apelado esa decisión, pero sigue en prisión. Thomas J. McLeod Jr. nació en 1993 en Michigan. Para agosto de 2008, era un estudiante de 14 años en la Jefferson Middle School, en Pontiac. No tenía antecedentes de conducta agresiva en casa ni de problemas con la policía antes de lo que ocurrió después. A finales de agosto de 2008, McLeod se unió a sus compañeros Dontes Tillman y Darren Higgins Jr. Participaron en una serie de incidentes violentos en el centro de Pontiac. Se enfocaron en hombres sin hogar. Durante 3 noches, estuvieron involucrados en 4 ataques diferentes. 2 de ellos terminaron con víctimas mortales. El primer incidente ocurrió en un callejón detrás de un club nocturno. El grupo se cruzó con Wilford Frenchy Hamilton, un hombre sin hogar de 61 años. Le causaron daños graves. McLeod dijo después que lo golpeó varias veces en la cara. También participó en la agresión cuando Hamilton ya estaba en el suelo. Testigos dijeron que el rostro de Hamilton quedó muy inflamado. Le revisaron los bolsillos y le quitaron la billetera. No contenía dinero. La billetera fue encontrada después, tirada. Hamilton fue trasladado al hospital, con lesiones cerebrales severas. Falleció Ali. La noche siguiente, el mismo grupo encontró a Lee Hoffman, de 65 años, en un parque. McLeod volvió a participar. Declaró haber golpeado a Hoffman unas 5 veces y haberlo pateado cuando cayó. Hoffman perdió el conocimiento y,
Un mes después, murió por las heridas cerebrales. Esa vez, el grupo tomó alrededor de $80 de los bolsillos de Hoffman. McLeod admitió haber recibido una parte. Al día siguiente, estuvieron implicados en 2 nuevos ataques contra otros hombres. En uno de ellos, McLeod fue visto y luego arrestado tras huir de la escena. Fue acusado como adulto. Los cargos eran por homicidio en primer grado relacionado con robo. Los fiscales argumentaron que en ambos casos tomaron propiedad mientras causaban daño fatal. Según la ley de Michigan, tomar algo mientras se comete un acto letal permite imputar el cargo más grave. En octubre de 2009, un jurado lo declaró culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado con robo. En diciembre, durante la sentencia, tanto él como otro acusado mostraron emoción en la corte. Recibió cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad. Pero en mayo de 2013, el Tribunal de Apelaciones de Michigan mantuvo el veredicto, pero anuló la sentencia. Cito una decisión de la Corte Suprema de A.U. de 2012, que prohíbe las condenas automáticas de por vida para menores. El caso fue devuelto para una nueva audiencia. Ahora el juez debía considerar su edad, su madurez, su entorno y su capacidad de cambio. La sentencia original no había permitido eso. Aunque su sentencia fue anulada, hasta 2025, Thomas McLeod sigue en prisión. Frederick Jackson nació el 11 de julio de 2004 en Arkansas. Informes locales indican que su infancia fue muy difícil. Entre 2015 y 2018, llamó la atención de las autoridades al menos 7 veces. A los 11 años, amenazó con golpear a un subdirector escolar. A los 14, participó en peleas que dejaron a otros estudiantes heridos. Su historial juvenil incluye quitaciones por conducta desordenada, agresión en 3er grado y recibir propiedad robada. Su familia sufrió pérdidas devastadoras. En 2019, su tío Bradley Blackshear fue abatido por un oficial de policía en Little Rock. En 2020, su madre embarazada fue asesinada. Estas tragedias marcaron a Jackson, aunque no justifican sus actos posteriores. El 2 de junio de 2020, con solo 15 años, Frederick disparó contra Nicholas Jones. Jones falleció. Menos de 2 semanas después, el 15 de junio, Jackson disparó contra Deshaun Allen. También perdió la vida. Muchos se preguntaron por qué volvió a actuar tan rápido. Algunos creen que, cuando se ignoran las señales tempranas, los adolescentes pueden hundirse más en comportamientos destructivos. El 20 de febrero de 2021, con 16 años, disparó contra Dante Stanley. Stanley también falleció. Todo comenzó con un conflicto que se intensificó. Se cree que pudo haber tensiones locales o un desacuerdo personal. A pesar de ser sospechoso en los 2 hechos anteriores, Jackson siguió adelante. El último incidente conocido fue el 7 de abril de 2022, cuando tenía 17 años. Disparó contra Dolan Goff. También murió. Jackson fue arrestado el 12 de abril. Muchos se han preguntado qué lo impulsó a actuar así, una y otra vez. Algunos culpan a decisiones impulsivas propias de los adolescentes. Otros mencionan la presión de grupo o del entorno, el trauma personal, haber perdido a su madre y a su tío, y tener problemas con la autoridad. Pudo haber afectado su percepción del mundo. Tras su arresto, fue acusado de 4 cargos de homicidio en primer grado y 4 por posesión ilegal de armas. El proceso legal fue largo. En enero de 2024, Jackson se declaró culpable de todos los cargos. La fiscalía local dijo que estos eran actos sin sentido, cometidos por un adolescente, y recalcó la importancia de ayudar a los jóvenes antes de que sea demasiado tarde. Al declararse culpable, evitó un juicio completo con jurado. Probablemente su defensa intentó reducir el tiempo máximo de condena. El 10 de enero de 2024, el tribunal le impuso una sentencia de 50 años en el sistema penitenciario de Arkansas. Podrá solicitar una revisión de su caso a partir del 15 de mayo de 2057.